Hola, buenos días. Vamos a iniciar esta mañana esta sesión acá en Estados Unidos. Pero antes contarles algunas cosas que vienen un poco para refrescarlo. Sé que hay algunas que han venido a todos los talleres, algunos, etcétera. Este es un proyecto que se llama la línea Viraliza Synásis, es el nombre Emprendedoras. Y que ya estamos en tierra derecha, ya un poco finalizando todo esto de los talleres y los workshops en diferentes temáticas. Antes de contarles un poco de lo que viene ahora, quiero contarles de lo que viene después. Pero nosotros, para si lo quieren anotar, pero vamos a mandar la información, el 7 de noviembre es el próximo taller workshop. Y ese taller va a estar dividido en mañana y tarde con almuerzo incluido. ¿Qué vamos a enseñar? Porque el del día 7 es importante para nosotros, ¿no? Es importante para nosotros como indicador, porque nosotros nos propusimos un propósito en cantidad de personas, en cantidad de cosas. Uno, cuando hace estos proyectos y los presenta a la Corfo, uno entrega indicadores. Entonces, para nosotros es súper importante cumplir esos indicadores, entonces es súper importante que vengan. El día 7, en la mañana, tendremos un workshop de lo que es pitch y deck. Y voy a explicar lo que es pitch y deck para que lo sepan un poco. Pitch es que les van a enseñar, y va a estar a cargo de Andrea, que ustedes ya la conocen. Andrea les va a enseñar cómo vender mi producto en un relato de solamente 3 minutos. Cómo soy capaz de decir en 3 minutos lo que tengo que decir para que alguien me compre. Los pitch pueden ser de 3 minutos, de 5 minutos, etc., pero vamos a jugar por el pitch de 3 minutos. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen a Transforma Alimentos, que es una entidad que está en Santiago y al cual muchos emprendedores postulan con sus productos para estar en el portafolio de Transforma Alimentos, si quieren por ahí buscan, portafolio de Transforma Alimentos, todos los años quienes postulan, algunos van a la Espacio Food Service, que es la feria más importante de alimentos que hay en Chile, que se hizo en octubre. Y les digo siempre, los recomiendo. Si quieren ir a saber más sobre alimentos, vayan al Espacio Food Service, se hacen todos los años, generalmente la primera semana de octubre. Y los emprendedores, en una pantalla gigante con mucha gente, hacen pitch de 3 minutos. Entonces, nuestra idea es enseñarles qué es lo que hay que decir y cómo decirlo en solamente 3 minutos. ¿Vale? Entonces, el 7 de noviembre, Andrea va a hacer, en la primera parte, va a hacer este taller de cómo elaborar un pitch y cómo vender un producto en 3 minutos. Alejandro, también es importante mencionar que los pitch son muy útiles para postular a fondos de tipo capital, Cercotec o semilla de Corse. Entonces, siempre en esta convocatoria te suelen pedir también un pitch, así que quienes tengan interés en evaluar estas opciones también les va a ser de mucha utilidad que vengan para poder diseñar el guión para su video. Entonces, esto va a ser valioso para ustedes y nosotros también, porque nosotros nos comprometimos a que al menos íbamos a tener, después de esto, 30 pitch. No creo que lo vamos a lograr, no van a venir 30 personas, pero por favor, ayudémonos. Ustedes nos ayudan a nosotros a venir y cumplir ese indicador y nosotros les enseñamos a ustedes a cómo elaborar un pitch. No es algo tan trivial, no es algo tan fácil. Para algunas personas sí lo es, para otras menos, pero esta es la oportunidad. Y luego en una segunda parte de ese día de la mañana, vamos a enseñarle a cómo elaborar un deck. ¿Qué es un deck? La palabra es D-E-C-K, deck. Es algo que es sumamente importante cuando los emprendedores necesitan ir a buscar dinero a inversionistas. Cuando tú vas a buscar dinero a inversionistas, tú tienes que decirle al inversionista qué tú necesitas, ¿ya? Incluso la información que tú puedes obtener en el deck puede ser usada dentro del pitch. ¿Ok? Entonces, al ustedes tener un deck, un portafolio de un documento deck, significa yo necesito, para que mi proyecto le vaya bien, esta cantidad de plata en equipamiento, esta cantidad de plata en recursos, esta cantidad, todas estas cosas que necesito que son gastos, pero asociado a una posibilidad de que mi negocio va a ser rentable porque va a salir con esta salida y espero vender tanto, etc. Entonces va a venir una persona de la aceleradora de negocios de la Universidad Católica de Valparaíso a enseñar cómo hacer un deck. Y que es algo importante, porque muchas veces las personas quieren crecer,
quieren hacer crecer su negocio, pero hay que tener claro los números, cómo hacerlo. Más allá de que si finalmente vas a tener un socio que te va a poner lucas en tu proyecto, independiente de eso, es importante. Entonces, pitch y deck va a ser una mañana bien entretenida, con información bien dura para poder venir a hacer crecer los negocios. Eso el día 7 de noviembre. Y en la tarde, Andrea se va a quedar, porque la idea es que quienes quieran empezar a practicar su pitch, lo van a poder practicar con Andrea. Porque en una fecha que todavía no tenemos lista y que va a ser probablemente a fines de noviembre, vamos a tener un taller de finalización, y junto a ese taller de finalización, la presentación de los pitch. Y vamos a buscar a gente que se pueda interesar en su proyecto para que esté sentada acá escuchando sus pitch. ¿Qué mejor forma de poder mostrar mi pitch a otras personas y hacerlo real? Una cosa es practicarlo solito y otra practicarlo con público, que es lo real. Entonces eso, 7 de noviembre, y la siguiente fecha, que va a ser como el 20 y tanto de noviembre, vamos a tener el Demo Day, donde vamos a presentar los pitch. Cerrando eso, vamos a la presentación de hoy. Hoy es una presentación muy importante porque tenemos una invitada de Estados Unidos, Ann Colonna. Ann Colonna viene de un centro que queda en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. El estado de Oregon está hacia la costa Pacífico, justamente arriba de California. Y ella viene de un centro que se llama el Food Innovation Center, que pertenece a la Universidad Estatal de Oregon. El Food Innovation Center, para que se puedan hacer una idea, es un poco parecido al CREAS. Es un centro de innovación en alimentos, con equipamiento, y que atiende también a emprendedores. Nosotros como CREAS tenemos una relación bastante larga en el tiempo con el Food Innovation Center. Han venido varias personas del Food Innovation Center a CREAS, y ahora decidimos invitar a Ann a hacer un taller que tiene como nombre Desarrollando tus mejores productos a través de evaluación sensorial e investigación de mercado, testeo de consumidor para el emprendedor local. Y principalmente el objetivo y el propósito de esta presentación es cómo fortalecer tu negocio desde lo local. Cómo hacer que cuando una persona venga de otro lado, saber que tu producto pertenece a la cuenca del Yanquihue, o que tu producto, porque ya tuvimos la misma presentación en Punta Arenas, cómo hacer que tu producto pertenece a la Patagonia, cómo ocupar esa información para que tu producto sea mejor, pero siempre desde la perspectiva del testeo. No podemos ser nosotros quienes digamos que el producto es bueno, tienen que ser otros que digan que el producto es bueno. Y un poco de eso se va a tratar, porque ella es la directora del programa de evaluación sensorial del Food Innovation Center. La presentación va a ser con traducción. Va a estar Carlos, que es traductor, habla Ann. Seguramente le van a hacer también una para quienes quieran practicar el inglés, va a ser una buena oportunidad para aprender inglés, porque habla Ann. Obviamente, lo más probable es que algunos lo entiendan el 100, otro el 80, el 50, pero después, gracias a Carlos, van a poder ratificar lo que ustedes creyeron que había dicho. Ya, así que, y por otro lado, ustedes pueden levantar la mano y hacer todas las preguntas que quieran, hacer las preguntas en español y Carlos traduce, para que sea también algo que sea también bilateral. Aquí sí que sin más, presento a Ann Colonna. Ahora, adelante, muchas gracias. Y Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Yo entiendo español, so I'll speak slowly and then try to speak a little bit of Spanish también. Sí, si va a hablar un poco lento, va a tratar de hablar un poco español también. Okay. Primero, I want to thank all of you, y también Preyas y Corpo y Synásis for, bringing me in ayer or ahora, porque es una oportunidad para mí también. Y ayer, caminando en Puerto Varas, and I saw muchos productos buenos. Sí. And so I learned just as much as I hope that you will. But throughout the presentation,
please ask questions. Sí, dice que está agradecida primero por la invitación, por estar acá con ustedes, también a las personas de CREA que le invitaron. Dice que ayer mientras caminaba por Puerto Varas vio productos muy, muy buenos que le llamaron la atención y que adicionalmente ella también está agradecida de este aprendizaje que va a tener por parte de ustedes también. Así que, So, la presentación es en español y también tengo mío en inglés. So, I'll just go back and forth. But today, I want to tell you a bit about sensory science and why it's important. sí, hoy les va a hablar acerca de la ciencia sensorial, digamos, y por qué es importante. Y ella dice que su presentación está en inglés, la presentación que ustedes van a ver está en español y ella va a ir viendo su computador tratando de mantener el misma coherencia. So, I've been doing this work for about 25 years. Yeah, and I can tell you that it's muy importante porque you need to know, it's muy importante to know what your consumers think about your product. You have to test it. Sí, he hecho esto por más de 25 años y es muy importante que ustedes sepan lo que sus consumidores saben acerca de sus productos. So I'm going to tell you a bit about my prior research and what we found. Y también like a case study of ideation and then how to do this type of testing yourselves. Les voy a mencionar un poco acerca de unos estudios que he hecho, unos testeos que se hicieron, unas pruebas, ¿verdad? And how to be a testing yourself. Y cómo hacer el testeo ustedes mismos. So that's Oregon, where I'm from, California, and here's Oregon, en los Estados Unidos. Es Portland, es mi ciudad, y también es the Food Innovation Center in Portland. Es la ciudad mejor en la... Sí. Y bueno, aquí está mostrando un mapa de donde es ella básicamente la parte de la izquierda superior, está Oregon sobre California, está Portland, que es la ciudad más importante del estado. Podríamos decir que es como la capital del estado. Sí. Es muy importante porque hay muchas personas, muchos consumers. And so, puedo to test consumers with the products. And so, to find the target consumers, the best consumers to test your product. There's 2 million people to choose from. Hay más de 2 millones de personas en la ciudad, hay muchas personas que pueden hacer estas pruebas, testeos, hay muchas oportunidades de poder recibir la información de parte de ellos, ¿verdad? Para poder saber acerca de productos. So the mission of the Food Innovation Center is really to support agriculture in los Estados Unidos, in the Pacific Northwest. La misión es apoyar a los agricultores en la parte noreste del país de Estados Unidos. It's también CREAS. It's the same thing. Es el mismo que hace CREAS en nuestro país, ¿no? Sí. We work with our Department of Agriculture. So this was a trade mission in Japan with our governor, and we are trying to export Oregon products to other countries. ¿Eso fue un intercambio que hicieron o no? Un lugar donde pudieron pintarse para poder cambiar productos o mezclar sus productos a otros lugares del mundo también. ¿No vas a ver? Oh, in Japan. En Japón. So tengo cuatro sort of areas of excellence at the Food Innovation Center. You have product development, y food safety, y my program, sensory and consumer science, y like the marketing services and the services the Department of Agriculture provides. Esas son las 4 áreas más importantes que tiene el Centro de Innovación de Alimentos. El área principalmente de AN es la evaluación sensorial y de consumidores.
Oh, right. That's your main payment, right? Yeah. Those kids. Si quieren pueden sentarse acá. Hay dos espacios. Si quisieran. Ahí hay otro espacio en el otro lado. So, esta es mi is a laboratorio. Sí, laboratorio. Sí, aquí. Y esto es mi hijo. Pero es muy importante to test las personas que are the people that will be buying your product. So, por ejemplo, if you have a seafood product and you're giving it to people that don't like seafood, it doesn't make any sense, right? Pero si ustedes traen mariscos y le dan los mariscos a una persona que no le gustan los mariscos, no tiene ningún sentido dárselos a ellos. So you have to test the people that are going to be potential buyers of your product. So we try to bring people into our laboratory. Vino está aquí with this person and fresas conmigo. But, sí. Es importante que lleven personas a su laboratorio o que prueben los productos, personas que podrían ser posibles consumidores, posibles personas que van a comprar el producto. O sea, alguien que diga, si quiero vender frutillas, al niño que está ahí, que es su hijo, le gustan las frutillas. Entonces, listo, voy a comprar, le hago a que él pruebe las frutillas. O la señora de allá que está probando vinos, parece, right? Wine. Sí. Exacto. Entonces, si voy y yo nunca tomo vino, no tendría ningún sentido que me lleven el vino para que yo lo pruebe. ¿Sí? Y sí. And a veces in la tienda. So, like, there's our little computer y es un hamburguesa in the grocery store. Sí, a veces en los supermercados también hay opciones de poder tener la opción de probar productos, como en este caso una hamburguesa, o probar quizás un computador. Well, we use the computer to get the data. Okay. El Sí. computador en ese caso está solamente usado para poder recibir la información o obtener la información de lo que los consumidores opinaron, lo que And the reason this data is so important is because you can take this research to a buyer and show them that you conducted sensory research and that your product is preferred, that people like it, so they should buy it because you have proof, you have data. Sí, una de las cosas más importantes es que con esto ustedes pueden probar que su producto fue testeado y que las personas que lo probaron dieron buenas recomendaciones o cosas así. Entonces, como, mire, y se lo pueden llevar a las personas que lo quieren comprar y dicen, esto ya fue probado, ya fue aprobado por las personas que quieren comprarlo, así que tendrían muchas más oportunidades de poder venderlo. So you can measure many different things. So you can measure like the liking, the acceptability of the product. Así pueden medir estas cosas, si están aquí probando un rato. Purchase intent, the price that people are willing to pay for your product, their product expectations. So Es aceptación del producto, por ejemplo, que tanto lo pueden aceptar, la intención de la compra, o sea, si que realmente les interesa o no, el precio que están dispuestos a pagar por eso, las calificaciones de calidad, o sea, cuánto ellos qué tan bueno es para ellos y si el producto cumple o no cumple con las expectativas que ellos esperan de lo que están, del producto que están por comprar. So for example, these are 4 different types of berries. And we can tell by looking at this data that these 2 are by far the most preferred and not those 2. So these are the ones that we would want to market. Sí, esos son ejemplos de 4 diferentes tipos de Blackberries como or raspberries. frutillas o frambuesas o moras. Entonces, ahí podemos ver que las 2 más importantes son
la azul y la roja, ¿verdad? Red and blue one. Son como las que las personas prefieren, ¿sí? So why is sensory so important? You're in the most competitive market space of any products. The food space is ultra competitive, and between 80 to 90% of new products fail after 2 years in the market. ¿Por qué es tan importante la percepción sensorial? Es porque usted está en un mercado ultra competitivo. Dice que el 80 y el 90% de los productos nuevos fracasan al año de su introducción. So it's important to know before you spend the money that your product is well loved. Sí, antes que inviertan su dinero es importante que su producto va a ser bien aceptado y que a la gente le va a gustar. Okay. So hay muchos productos de Oregon that we test y frutas y leche de hazelnut y impossible meat y hay muchos. All those products from Oregon? They're all products we've tested. Sí, esos son todos productos que ellos han testeado de Oregón. Ahí, por ejemplo, tienen leche de almendras, hay arándanos, no creo que son esos de ¿verdad? Sí, hay otros tipos de queso, aceites. Yeah, so the point is that you can test any product. Sí. O sea, pueden probar cualquier producto. No es que sea como selectivo, sino que cualquier cosa se podría eventualmente probar y testear con personas. Sí. Okay, so in 25, 24 years of research, más importante es el sabor. Más importante every time. So you have to make sure your product tastes good. That's the most important. En 25 años de estudios, lo más importante de un producto es el sabor. Así que usted tiene que asegurarse de que su sabor, perdón, de que su producto sea delicioso y sabroso. Sí. More important than health and nutrition, more important than price. Más importante que tan nutritivo sea y que tan saludable sea, y más importante incluso que el precio. Y también it's more data, more research that basically says the same thing. Lo más importante de esto es que más información, más investigación ha corroborado esta información. O sea, está básicamente en los números que la gente prefiere el sabor por sobre si es saludable o no, si es caro o no. No, me interesa que sea bueno, que sea rico y te pago que sea. So the least important in this research was the brand, marca, and also también orgánico was not as important. Sí, dicen que lo menos importante en esta investigación es la marca, o sea, y también si era de cultivo orgánico o no. Okay. So, as I just said, siempre es sabor. Es más importante. But también es muy importante to have a specific need that you're filling. How is your product different or better than your competition? Why would a consumer want to buy your product? Sí, es importante entender que si bien es cierto, el sabor es lo más importante, pero siempre hay una necesidad que se quiere llenar, digamos. Entonces ustedes tienen que tener claro ese nicho o ese cómo va tu producto llenar o satisfacer esa necesidad. Sí. And third, tercero, is to have a story to tell about your product. Why would somebody pick it up off the shelf? Is it because it's local? What's special? Sí. Una cosa importante también acerca del producto es
tener claro por qué alguien lo va a tomar de la vitrina, digamos. Por qué lo voy a sacar de la caja y voy a decir, bueno, esto lo quiero, ¿por qué? Porque es local, porque tiene una tradición, porque cuenta una historia, porque de alguna manera llega al consumidor y te hace escoger eso por sobre lo que está a los costados. So this is sort of from the beginning stages of with entrepreneurs, the ideation stage, all the way to launching the product, the different stages. Sí, en los diferentes niveles, digamos, o etapas de la producción o de la creación del producto, incluso desde cuando están emprendiendo con una idea hasta cuando se lanza el producto. So you know, think about your idea, you find the opportunity, you identify the opportunity, like where is there a hole in the marketplace where your product can fit? And then you start to do some testing of your concept and your product, and then you launch. Sí, importante entender que buscan esa necesidad o ese espacio que se quiere llenar con el producto para posteriormente ir haciendo todo este trabajo de el testeo, ¿sí? Como dice ahí, este testeo, esta evaluación sensorial al consumidor, que le va a ayudar a poder lanzar su producto cumpliendo todos esos pasos. Okay, so es un ejemplo of new product development. Sí, es un ejemplo de nuevos productos, de desarrollo de nuevos productos, ¿no? Es un ejemplo de Sí. desarrollo de nuevos productos. Okay, so esto es un producto de Oregon. Se llama Dulce, and it's seaweed. It's seaweed that they are growing in tanks like right next to the Oregon coast. Ese es un producto de Oregón que son como algas marinas, básicamente. Sí. Como el luche, sí, algo parecido, pero quizás otro color. Porque el luche es un poco más. Sí, pero es el mismo concepto. It's like we call it a sea vegetable. Ellos le dicen que es un vegetal marino. Sí. And they were looking for ways to market this product, to value add it, to make something with it. Sí, estaban buscando maneras de poder venderlo, de poder, ¿verdad?, mostrarlo también el producto y así poder desarrollar la idea. ¿Sí? Hay que buscar esas opciones. So they got some industry experts together and they ideated, they came up with muchas ideas con dos. So, Sí, llamaron a varios pensadores, digamos, o diseñadores, personas relacionados con escoger o dar ideas, digamos, de cómo poder sacar adelante este producto que era una alga marina, que es como el vegetal marino que estamos recién diciendo. Y llegaron con estas yeah, ideas. and if you want to read the ideas, because Sí. they're in English. Sí, bueno, estas son algunas de las ideas. La primera dice como una galleta de arroz. Y la cantidad de esta alga sería el 6.13. Y Oh, no, just this, the prototype idea. después el segundo, estos son prototipos de ideas. La segunda opción sería como, no lo usamos mucho acá nosotros, pero en Estados Unidos, pero se está usando mucho más, estas salsas que nosotros colocamos en las ensaladas, ¿sí? Aderezos, ¿verdad? Años atrás no se usaban para nada, empezaron a llegar poco a poco y ya son mucho más comunes hoy día, pero seguimos nosotros haciendo lo mismo con el limón. Es interesante, pero una de las cosas que yo viví en Estados Unidos, una de las cosas que más me costó fue entender, porque uno se creía que la mamá le prepara toda la cuestión y te lo come como está, no le podéis nada, porque tiene un terreno. It's to get people to eat more salad. Porque él dice la razón por la cual usan estas aderezos es para que la gente coma más ensaladas. Sí. Here in Chile es diferente, ¿no? Sí, yo sé. Sí, entonces
That's what I was mentioning. That Right. it was for me was complicated. Sí. Because I didn't. It's like you're putting a bunch of fat and salt on your healthy food. Sí, es como echar a perder la ensalada, ¿verdad? Porque le echan un montón de grasa y cosas, aceites y cosas así, ¿verdad? Pero bueno. De ahí hay otro que es un aderezo de jengibre. Y tercero, el trail mix. What would be the idea for trail mix? Like nuts and fruit. Ok. Es como mezclar almendras y frutos secos quizás con frutas. Claro, es como granola, quizás, ¿sí? La otra idea sería como semillas de sésamo. Jerky, it's the when you dry it out the meat, right? ¿Cómo le decíamos? Cuando nosotros no lo comemos mucho, pero en Estados Unidos se comen. Secan la carne. Pasa eso, pasa. Bueno, esto lo tenemos nosotros. Estos ramen, ¿cierto? Que lo usamos muy común en los chicos porque les gusta y lo hacen solo de repente ya si no le da eso. Salva. Pan sourdough. Como una masa. Pan. Una masa de pan, básicamente. ¿Sí? Y mantequilla culturizada. Hamburguesa vegetariana. Salsa de mariscos. Cerveza. Con dos. Es una pausa. Helado y también como palomitas de caramelo. Cabrita. Dentro de caramelo. So they should have done south. Sí, I think they have. Es una buena idea. Creo que lo han hecho ya. Sí, todos con dos. Es muy diferente, sí. But it's the ideation. We're coming up with ideas to see what works. Sí, básicamente se tiran ideas y después ven cuál de esas funciona. Okay. So we had a sensory test to narrow it down to 5 products. 5 productos. It's the salad dressing and the trail mix and like a caramel with dulce and sesame chips and like the dulce fried dulce. Esos fueron los 5 productos con los que ellos llegaron para empezar a hacer el testeo. Ahí están las papitas, el aceite, los mixes sé que ustedes tienen nuts. And it's not too important. But the point is we came up with 5. Okay. No es muy importante quizás que se trata, sino que llegaron con 5 productos de las ideas y con eso van a empezar a hacer los testeos. Que seguramente lo que más preferencias tuviesen. So we brought people in to the Food Innovation Center. We showed them a product card, and then they tasted each one of those products. Porque llevan gente al centro de innovación de testeo, ¿verdad? O de alimentos, perdón, y le muestran la carta, como la descripción de lo que van a comer y ellos empiezan a probar cada uno de los productos. And we came up with a winner based on that process. And the winner, which was the salad dressing, went with a local grocery store. They co-branded it, and now that's in the stores. Y llegaron, obtuvieron un ganador y ese fue el dressing, el aderezo, ¿verdad? Y que se unieron junto con un supermercado local para poder hacer como un trabajo en conjunto, ¿verdad? Y ahora ya está en los supermercados a la disposición de los consumidores. Well, that's what the process of testing, the data, will inform you about the best product. Because otherwise, you're sort of guessing. And it's mejor to have, data that you can really point to say, I feel confident that this is the best product. Por eso es que es tan importante que hagan este testeo para que ustedes estén confiados de que el producto le va a efectivamente gustar a las personas. Ya van a tener la prueba, van a tener toda la información en números que van a decir, lo probé en tanta cantidad de gente, tantos me dijeron que sí,
Entonces ya van a tener mucha más confianza en que su producto va a ser bien aceptado. Sí. ¿Estos productos son de elaboración propia del centro o llegan clientes que les mandan a hacer todo? Your question is, these products are basically created by you or out of other people from like other companies, little ones, people that they make their own products that they bring it up to you guys? More than not, they have the ideas and they come to us. Más que nada, si la gente llega con su idea y sus productos a ellos para que ellos hagan el proceso de testeo. Es un testing process, right? Most of the time, but some of the time, like this is an example of where we started from with just an ingredient and went all the way to the product. Este es un ejemplo, pero la mayoría de las veces la gente trae sus productos para que sean testeados. Este es un ejemplo que recién mostramos del aderezo, donde ellos, con un ingrediente, que es esta alga, llegaron hasta el final, creando el producto final de este aderezo. But when people come to us with their products, we test it against like we can test different formulations. We can test against like the competitive product. So when you come to us with your product, there's many different things we can test. Sí, no tan solo se testea, dice, cuando usted trae su producto, no se testea solamente el producto mismo, sino que adicionalmente testea las competencias, aquellos otros productos que se pueden parecer a lo que usted está vendiendo. Sí. So that's basically, it was a good question, because that's what this slide says. Yeah, perfect, yeah. So these are the different, reasons we might test. So we test, how much does somebody like it? We test if there's an ingredient like salt or sugar or spice, is there enough? Is it too weak or too strong? And then would they buy it? Al principio se testea como básicamente el producto mismo, como el sabor y eso, como qué tanto le gusta. El segundo es como los ingredientes por sí solos, cada uno por separado quizás, y posteriormente si es que lo compraría el mundo. So, también es muy importante the package, because that's what consumers see first, is the packaging. So it's an opportunity to market your product. Like this is from Hawaii. So you see the flowers and the ocean, and it's trying to sell you on the ambiance of the location. Sí. Una cosa importante tiene que ver con el embalaje o cómo está recubierto el producto. Porque, por ejemplo, ahí ven una postal a la mano derecha de Hawái, donde obviamente está conocido por las playas que tienen, por las flores. Entonces, esto le daría como un cierto ambientalización o lo ambienta un poco en el producto que va a comprar, como que le da una pequeña primera impresión antes de siquiera probarlo. And then esto es it's tuna. Sí, tuna. Tuna. Atún. Sí. Tuna es atún. Atún. Sí. And this package is trying to educate you on how nutritious it is. Sí, ese paquete le muestra un poco qué tan nutritivo es el atún. ¿Sí? So the point is, your packaging should tell a story. It's very important that it conveys as much information as possible. Sí, es importante que el paquete pueda contar una historia y pueda entregarle toda la información posible acerca del producto que usted tiene. So packaging essentially will make the first sale. It's something that makes you want to pick it up. And sometimes, they have things that are already wrapped. So it's like a gift that you can give. Sí, como dice la parte superior, creo que fue una muy buena traducción, de un envase bonito y elegante genera la primera venta. Incluso hay cosas que están ahí listas ya, casi como que ya está listo el regalo, lo tomo y ya está.
no necesito quizás envolverlo, no necesito, sino que ya está pensado para que pueda la persona tomarlo y esté listo para que cumpla la necesidad que es quizás el regalo, un pequeño presente o la atención que quieren hacer. Okay, so actually I have the stickers that are right here. These are, a brand in Oregon that they have sheep and they sell clothing. So they've made, stickers to sell the products that they have. And like this one is the state of Oregon, and it just shows, like the brand and how much we love it, essentially. Sí, estos stickers que trajo son de una empresa que tiene ovejas y que hacen ropa a partir de la lana, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí estos stickers también están básicamente creados para que la gente se los pueda llevar y pueda ver qué tan lindo es su estado, como que tengan un cierto grado de pertenencia, digamos, con el producto o con lo que se quiere vender. So there are many places, hay muchos Lugares. lugares, sí. To test your product, you can go to a supermercado. This is like a farmer's market. You can do it just at a place like this, at a conference. But having some feedback is much better than nothing. Sí, hay muchos lugares donde se pueden hacer estos testeos o estos. Hay lugares como, por ejemplo, una feria, un mercado. Acá tenemos muchas opciones al aire libre. Pueden ser en reuniones como estas donde se les da o se les da a probar el producto a distintas personas para que ustedes puedan tener información acerca de la opinión de los consumidores. Esto is in Mexico City. In a Walmart. Es con las peras. Es en México, en un Walmart, que es la misma línea del líder acá en Chile, con peras. Sí. And, people, you don't need to pay them. They volunteer for free. They love to do these tests. They love to give their opinion. So we were able to learn about different pear varieties and what people like. Sí, y muchas veces la gente se ofrece voluntariamente a probar, porque a la gente le encanta probar de repente algunas cosas nuevas, entonces no tienen que ustedes pagarles necesariamente para que ellos prueben su producto. En este caso estaban probando como los sabores de unas variedades de distintas peras. Entonces la gente iba probando y decía, ¿cuál le gustó más? Este. Se iban dando su opinión y con eso se iba registrando todo eso y a partir de eso después tenían la idea general de cuál era la mejor. So, esto es the questionnaire. So it's very small, only a few questions. You ask people how much they like it. You can ask about different attributes like salt, sweet, crunchy. Do they like the texture? And, why are you buying this product? So you get an idea of who is interested in buying your product. Sí, este es un pequeño cuestionario con un par de preguntas, la gente así como completando muy rápidamente, no tienen que ni siquiera escribir tanto, sino que solo marcar cuál sería su preferencia. Ustedes podrían registrar de mejor forma o más clara también por qué, por ejemplo, escogerían el producto por sobre otro, por la textura, por la dulzura que tiene, porque si es crocante, porque si tiene sabor a el tocino, entre otras, y si no le gustó, en qué escala le gustó, desde no me gustó nada hasta me gustó muchísimo. Hay como varios espacios y en la primera definitivamente lo compraría o definitivamente no lo recomendaría a nadie, no lo compraría jamás. Ahí hay como escalas, ¿verdad? Donde la persona va leyendo desde un lugar al otro y va básicamente escogiendo cuál sería su preferencia. So, for example, here's 4 types of pears, and we know, based on the pear variety, the reason that people like each one. So this one, people like the flavor, el sabor. This one, because it was juicy and soft. This one also, actually, they said they didn't like anything. But, this one, they like the appearance. And so it helps you to market each individual
Sí, aquí están las 4 columnas que se ven. La primera demuestra todas las cantidades de cosas que se están, las razones por las cuales escogen un producto. La primera dice que le gustó porque era jugosa y porque era suave. En la última fila hay una que le gustó básicamente por el sabor. O sea, esa 35% de las personas dijo, no, me gusta esta pera porque es más sabrosa que las otras. Y así pueden ir dándose cuenta de qué factores fueron los que influyeron más en cada producto. Y así que con esta información saben exactamente por qué esa pera es mejor que la otra en ese factor específicamente. Oh, sí. ¿Y el color rojo qué significa? Oh, it just means that somebody didn't like anything about the pear. Sí, That one in esa particular. persona, o principalmente ahí hay algo que las personas dicen, ¿sabes que no me gustó nada? Sí. O sea, de todas las cosas no te No gustó, es mejor. no me gustó para nada y por eso está en rojo en el lado de allá. Sí, esa persona quizás específicamente, no sé si hay varias personas, pero para nada le gustó la última. Sí. So this is a little bit more complex, but the point of this is to show that if you really want to, you can understand by age what different people like and don't like. So, for example, younger people like the fruit to be ripe and ready to eat when they buy it. Older people are willing to wait a little bit longer to let their fruit ripen at home. So again, this just helps you understand your consumer. Sí, otra cosa importante que podría ser quizás un poco más detallado, sin embargo, ustedes pueden conocer el grupo etario, o sea, en qué edad prefieren ese producto y por qué. Por ejemplo, los jóvenes que estaban ahí era porque estaba listo para poder ser, o sea, los jóvenes de cierta edad decían, preferimos este producto porque está listo para comer, lo agarro y no tengo que hacerle nada. En cambio, las personas de mayor edad, no sé exactamente en qué grupo etario, pero ellos decían, no, nosotros podemos esperar y podemos prepararlo, nos tomamos el tiempo que necesitamos. Entonces ahí les ayuda a usted incluso a apuntar a qué grupo etario va por su producto apuntado, ¿sí? Hacia ese su grupo target. También, eso is, it's very complex, but the point is that with this type of information, we can learn, which pears, which varieties people are rating with positive words like sweet and juicy and, vanilla, floral, and products that are not well rated, like bitter and grainy and mealy. So we understand which ones are most preferred. Sí, incluso este gráfico es un poco más quizás complejo de entender, dice, pero pueden ustedes generar una idea de un producto a partir de las palabras que usan ellos, como palabras de calificación positiva, como por ejemplo jugoso, suave, no sé, hay otras palabras que quizás eran como más amargo, y esas palabras les van a ayudar a ustedes a entender que esas, en este caso peras, que fueron las que estaban trabajando, fueron las mejor aceptadas y las peor aceptadas. Y también aquí. Eso mismo. Sí, ese cuadro anterior era el mismo que el otro. It's like las palabras que that really help to understand what's driving the liking. Just one second, please. Oh, yeah. Quizás algo que les pueda servir a ustedes aquí, ella colocó, por ejemplo, las 4 o 5 peras, creo que están ahí, y en cada una colocó las palabras que la gente usó para describir ese producto. Entonces quizás eso sea algo productivo para ustedes también. Colocar su producto y caracterizarlo con las palabras que la gente dijo de ese producto. Entonces así ustedes pueden decir, mire, la gente dijo esto de mi producto, no sé, usó la palabra amargo o dulce, entonces ahí ustedes van a poder entender de mejor forma cómo se está aceptando. So, for example, because what I learned is some people have, like, let's say, vegetables that are pickled. This information would help them to understand what are the attributes that are good and bad. Like, is it too salty? Is it too sour? Is it crunchy enough?
you know. Yeah, that's what I said. Oh, perfect. No, ella decía, ustedes tienen algunos productos que quizás sean como vegetales, ¿verdad? O donde ustedes y las personas que lo prueben puedan decir si es, por ejemplo, salado, si es dulce, si me gustó la textura y todo. Entonces, yo le dije, eso fue justo lo que yo había dicho recién. Bien conecte. Sí. Okay, muy bien. También, this just is a chart that sort of shows the most important attributes for this product. So, most important, más importante, is sweet. No es importante, es crispy, crunchy. So you don't want your pears crispy, you want them sweet. Sí. Entonces, esto sigue hablando de las peras, y aquí con este gráfico pueden ver con un gráfico de barras lateral, donde la palabra más usada o la característica que de mayor importancia para las personas que lo testearon fue que esta era dulce, ¿sí? Y la de menor importancia para ellos fue que sea crocante o crujiente, ¿verdad? Sí. Entonces dijeron, bueno, no queremos que nuestras peras sean crocantes ni crujientes porque a la gente no les gusta así. Queremos que sean dulces. Sí. También, this, sort of says the same thing as sort of like what we call the penalties, reasons why people wouldn't like the product. Sorry, I don't know why it does that. So this is with hazelnuts, for example. Too dark, not sweet enough, too bitter, too soft. The flavor isn't strong. It's just the same sort of. Sí, es básicamente lo mismo. Las razones por las cuales quizás una persona no compraría un producto, porque quizás es muy ácido, o es muy salado, o tiene una textura como crujante que no nos gusta. Entonces, es básicamente otra forma de poder analizar los mismos datos. Esas barras superiores y decir, mira, la cantidad de estas personas dijeron esto y que no fue positivo, para que siempre lo tengan en consideración. So again, just going back, this is just, how is your product unique? Why is it special? Sí, una cosa súper importante, y por eso regresa a este punto ella, es ¿por qué su producto es especial? ¿Por qué es único? ¿Y qué va a satisfacer ese producto? Son dos cosas que van relacionadas y que son vitales. So we did some research that found that, and this is a tienda in Portland, solamente cerveza. Hay muchos. Pero la gente, they actually like to have a lot of choice. We did research that shows they prefer a lot of choice to little choice. So if you have products, it's recommended that you might have 2 flavors or, 2 different types within your brand, because you'll get more people buying that product. Se dieron cuenta que, por ejemplo, en este caso se muestra una foto con muchas opciones de cervezas en Portland, que las personas prefieren tener más opciones a que solo tener un producto con una sola opción o posibilidad. Entonces, que siempre piensen en que su producto debe de tener por lo menos 2 opciones o 2 sabores, o quizás formas de presentación, quizás la cantidad de tamaño, que le dé distintas posibilidades al comprador de tener su producto. ¿Sí? Que no sea solo como, esto es lo único que lo vendo, no sé, en base de kilo, y chuta, yo quiero un poquito, no tengo solo esto. ¿Sí? Como siempre pensar que las personas pueden tener diferentes necesidades, como algunos necesitan más o menos. I was just mentioning, for example, sometimes when you're selling stuff with like a whole pound, they want like 2 ounces or something like that. You can have different sizes. Sí. Distintos tamaños. Explicaba acerca de los tamaños. So, aquí, like, is it tuna? Atún, sí. See? With many different flavors. So, or, hazelnuts, spicy, sweet, just roasted, or olive oil that's, regular, or jalapeno, or orange. I mean, just many different types of. Por ejemplo, maní con diferentes sabores, atún con diferentes sabores también, y con quizás preparaciones o aditivos, ¿verdad? Y aceites de oliva con quizás toques de otras
olores o sabores, le permite con la misma marca, mismo producto similar, ¿verdad? Pero con diferentes ingredientes, gracias, que hacen diferentes opciones para la persona que quiera optar por su marca, ¿verdad? Por el producto que ustedes están. That's fine. So this basically just is a way to advertise your product. This is saying that it's local. It says where it's coming from, the city, and then it tells a story about the family. So having your story as part of your brand can help the story and the location can really help sell the product. Sí, una de las cosas que puede realmente ayudar a vender un producto tiene que ver con el lugar o de procedencia de donde se fabrica el producto y adicionalmente una historia que conecte el lugar de procedencia con lo que se quiere vender. Entonces así le dan cierto carácter y cierta identidad a su producto también, ¿sí? Porque no tan solo es algo que quiero satisfacer, sino que adicionalmente llega uno a la persona misma, a la necesidad de decir, bueno, me gusta porque, no sé, como el ajo, como muchas cosas que son de acá y que dicen, eso tiene el sabor del sur, tiene el sabor de Portugal, de la cuenca, o de lo que sea, por eso lo quiero. And people like to support local and they want to keep money in the community. So if they know that you have made the product with local ingredients, our research shows that people are more likely to buy it. They want to support Chile. Sí, muchas personas prefieren comprar productos locales, dejar la plata aquí un poco, digamos, para apoyar a los productores locales, a los emprendedores, y eso es alguna de las información que han obtenido de sus investigaciones también, porque en distintas partes del mundo la gente sigue prefiriendo a los productos locales por sobre los que vienen de otros lugares. Y quizás por eso, porque los conecta con quien está produciéndolo o por historias personales. So this just basically says that also research shows that, if you can show that you are, treating employees, farmers fairly, that's another really good selling point. Sí, también muestra esta información que cuando uno trata de manera amorosa, digamos, a los productores, a los agricultores, a las personas que están trabajando, eso también es un buen punto en el cual las personas que compran, ¿verdad?, lo tienen en consideración. So I'm going to skip this one. So this is just an example of a brand using a beautiful place, a national park in the United States, to co-brand. And you live in an incredibly beautiful part of the world. So using your local beauty to help brand your product is a very good idea. Sí, por ejemplo, es una marca en Oregon. It's in Utah. Okay. Yeah. Esta es una marca de Utah, de otro estado de Estados Unidos, que utilizan la naturaleza que está alrededor de su estado para como trabajar en conjunto con la marca, que en este caso es como esos productos que ustedes ven ahí, las mochilas, los gorritos, los pandas. Entonces ella dice, aquí en nuestra zona tenemos una belleza natural maravillosa, Sí. Y que puede sacarse producto, que puede sacarle provecho, y relacionarlo con los productos que ustedes puedan vender. Entonces así puedan utilizar la naturaleza a su favor. Encanto natural, ¿sí? So here's an example of one of our entrepreneurs. He is just started a farm to grow olives. Este es un ejemplo de un emprendedor que comenzó a producir olivas, ¿verdad? So this is his, this is his land where he's growing the olives. And he, because he's very communicative, he needed to come up with an idea to add value to his product. So he came up with a beverage, a tonic, that he made with the leaves of the olive tree.
Y este es un emprendedor muy pequeño y que innovó de alguna manera porque él lo que hizo fue hacer un jugo, un agua sacada de las hojas de los olivos. O sea, entonces tiene el sabor como una agua tónica, digamos, pero con el sabor de la hoja del olivo. And in order to compete with, the brands that are in the market, because this is, $150, it's muy caro. And he can't compete like that. So he has to figure out how is he going to, make his product better or sellable. Sí, es difícil sí de competir, dice ella. Por ejemplo, ahí tienen una imagen de like oil or what's that in the picture? Bueno, esta imagen que está aquí básicamente muestra la competencia que él tiene. Él es un agricultor muy chico, está vendiendo ¿verdad? Jugo de las hojas del olivo, y eso que está ahí vale 150.000 pesos chilenos más o menos. Entonces, ¿cómo compites con eso? Eso es lo que ella dice. ¿Cómo llegamos a una idea que pueda ser capaz de decir, bueno, la persona va a dejar de comprar esto, o quizás también comprar el que usted está proponiendo, la nueva propuesta de jugo con... ¿Cómo? Pero ese es el concepto que está explicando. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos para que puedan ir a recargar un café, unas galletas y continuamos. Vamos. Ani me ha preguntado, estamos en este cafecito compartiendo, si querían preguntas antes de continuemos y que se sientan libres quizás de poder en cualquier momento levantar la mano, como lo han hecho algunas casas, ya de poder quizás resolver sus dudas. Es importante también que puedan quizás contarnos si hay algo que no se entendió muy bien o que quizás tengan dudas de algún producto que ustedes quieran testear o no. Sí. En una parte de la presentación en la ciencia sensorial, ella habla que se comienza a identificar los parámetros del producto. ¿Estos parámetros los fija uno según el tipo de producto que es o están estandarizados? And you were asking, she was asking about in the beginning of the presentation, we were talking about the science of the product. Those parameters you are testing are already set, or they can set them. Like the parameters of the Testing. attributes of the product, or like the marks that we want to see, like what's good and what's bad. Del producto. Los atributos del producto. Sí, del The producto. attributes of the product. Yeah, so that is actually, I think each entrepreneur knows their product best. So, what is your product? Queso. Okay, okay. So, you would probably want to ask about, salt level, texture, flavor, whether or not you're conveying on the package the information that the consumer needs to know. Sí, quizás puedas preguntar acerca de la cantidad de sal, la textura, incluso la forma en cómo se está presentado, el tamaño, ¿verdad? Todas esas son cosas que pueden ser importantes al momento de clasificar y hacer este testeo. ¿Qué tipo de queso? Es el típico de Chile, queso chanco mantecoso. Is it the white cheese? I don't know if that's why it's like a yellow one, right? Typical of cheese. Yes. Es un soft cheese. Yeah. So, if I were you, what I would do is I would market your region, like you specific to this region, and what makes your product special and different from other people's cheese. Why would they buy your cheese instead of somebody else's? And you can say, we're using local cows to get the milk, which is coming from a local farm. It's supporting, farmers. It has the best flavor because we did a taste test with other
cheese, and we found that ours was liked best. Sí, una cosa importante que mencioné es que quizás enfocarse en darle esta identidad propia, ¿verdad? Decir, bueno, esto se está produciendo con vacas de acá, vacas locales, con pastos de no sé qué. Entonces, básicamente darle la caracterización y las diferencias de por qué escogerían ese queso por sobre otro. Yeah. Porque si bien es cierto, como tú lo dijiste, es muy común verlo. Es decir, ¿por qué ese y por qué no otro? ¿Por qué no el que venden en la tienda que está más allá? ¿Sí? Entonces, es una de las cosas más importantes que ella menciona. At the end, it's muy importante dos productos to do like a blind coded taste test so that nobody knows which brand is which and that they can be impartial and taste and say like, yes, I like this one, I don't like that one. Because if you're using family and friends, they're going to tell you that they like yours the best. So you have to make it impartial. Sí, lo importante es que sea imparcial y una de las opciones que propone para que sea imparcial es poder hacerlo de alguna manera a ciegas. Entonces, y personas ojalá que no sean parientes, porque obviamente van a decir, no, este ya lo probé, entonces este que me gusta, ¿sí? Entonces, ser lo más imparcial posible y objetivo, porque finalmente queremos realmente a alguien que nos diga la verdad, que nos diga realmente si es bueno o si te gusta o no te gusta y por qué no te gusta. Pero decía ella unos dos quesos, por ejemplo, un queso Colonia y un queso de acá, o tendría que ser como dos quesos similares de la zona. ¿Qué recomienda ella? Similares. ¿Similares? Sí, que tiene que ser ojalá de la zona, pero y que uno pueda, que la persona que lo testea diga, ya me quedo con este. ¿Y por qué te gustó? Y ahí usted anota por qué me gustó por esto, por esto, y el otro, ¿por qué no te gustó? Por esto y por esto. O sea, dos artesanos, porque estos son artesanos, claro. Exacto. Gracias. Sí, es muy importante porque, you know, if your product is not preferred, then that's good to know. And you can figure out why and how you can improve it. You know, what, and that's why you ask the questions about salt, you know, texture, flavor. Like, what is the reason that your product is not as good as the competition? Si por alguna razón su producto no fue el escogido como el mejor, eso también es bueno, dice, porque finalmente le da la oportunidad de poder conocer por qué no es bueno y qué cosas se pueden mejorar. El sabor, la textura, la cantidad de sal, no sé, hay varios otros ingredientes que quizás sean muy importantes en cómo se crea el queso. Entonces, le da una visión más clara de cómo mejorar. So I think it's very important to get this research before you go to market. It's, you can waste a lot of money launching the product, but maybe it's not the best. Y es importante hacer esta investigación antes de lanzar el producto, porque quizás puedan invertir y gastar mucho dinero pudiéndoselo habérselo ahorrado si hubieran hecho esta investigación y logrando quizás sacar el mejor, lo mejor de su producto. Bueno, pregunta. Gracias. Nosotros vamos a mandarle a todos ustedes por correo electrónico una ficha de evaluación sensorial para que ustedes después la impriman y puedan hacer estos testeos de que hablan. Así que vamos a enviar una ficha en español. Sí, y también, if they have questions specific to their product, I can answer those as well. Ok, y si tienen algunas consultas específicas del producto, también por medio de nosotros se la podemos hacer llegar a, ¿ya? Así que eso, pero claro, porque muchas veces están viendo todo esto y un poco abstracto, pero lo importante es que nosotros vamos a mandar la ficha, esa ficha la imprimen para que ustedes hagan sus propias evaluaciones sensoriales. Recuerden, no puede ser la familia. And it's probably best that we're working together just in case it's in Spanish and you can only translate. Aquí trabajaremos nosotros ahí la traducción para poder mandar. ¿Ya? Pero vamos a compartir una ficha. Oh yeah, another question. Sí, es más traducir, así que pregúntelo más. Cuéntanos. Curtido, perdón, yo un curtido de hongos.
cultivos de hongos. Cultivos, porque los ponen con conserva. Y como hablaba de la que nosotros hacemos estas salsas para la ensalada, yo hacía una, pero no la he probado, no la he dado a probar. Hago una de nata ¿Ya? con vinagre. Es rico. Debería haberse ido, nosotros ¿Y cuál Y como eso ya tiene ácido limón, no necesito limón para vinagre. Perfecto, ¿y cuál sería su duda? No, no la he dado a probar, no me he atrevido, pero me voy a comer ahora porque hablaron de eso de las alergias. Perfecto, entonces que le vaya muy bien con su pregunta. La idea es que pueda tener su información y así poder mejorarlo o mantenerlo, si ya está la idea. Y kiwi. Y lo que She said she's got a product. falta que lo puedo. Sí. She's got a product that she hasn't given it to be tested by anyone. Okay. But that's what I said, basically. Say, well, Now's do a it. good time. It's a See? good time to do it See? and probably have a better understanding of your own product. See? You can see what's good and what has to be replaced Sí. or modified. Sí. Básicamente. They produce like mushrooms or I don't know the word specific for but mushroom is one kind of mushroom. Oh. So basically they produce them. And Ajá. then they make like ¿hacen qué cosa dijiste? Conservas. Fermentado, Pero también Oh, fermented como mushroom. productora fermented mushroom. con vosotros, por ejemplo. Sí. Otra rey, otra perla y otro brillo. And oysters too. And oysters. Sí. Oh, Sembramos grandes. Sí, entonces, dice que quizás un buen momento para poder comenzar con sus testeos y que lo puedan hacer es ahora, para que ustedes puedan recibir esa información que necesitan para decir, bueno, ¿me lanzo con mi producto o hay que modificar algo? Pero ahora se dan cuenta lo importante que es el testeo, ¿sí? And también, it's also important to go out into the marketplace, look at what other products are out there that are the same as yours. Like, who are your competitors? Get some, take them home, and do the testing yourself. Sí, otra cosa dice que le propone que haga también, que vaya al mercado o vaya donde pueda encontrar sus competencias. Dice, mira, este producto es como el que yo tengo, por eso bueno, me lo llevo, lo compro, me lo llevo a la casa, lo abro, hago el testeo yo misma, en este caso usted, y luego digo, mira, es distinto por esto y por esto, tiene textura, me gusta, no me gusta, y de ahí quizás empiece usted a sacar información de eso, pero es importante que su competencia les dé información. I also wanted to tell them, because I forgot to say this, how wonderful it is that all of these entrepreneurs are women. Es muy, muy bien. Qué maravilloso es que no todos, pero hay par de varones, que la mayoría de las emprendedores aquí sean mujeres. Es muy difícil. Es muy difícil. Okay. Any other preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Okay. ¿No problema? So, anyway, this is the competition of the entrepreneur in Oregon. It's muy, muy difícil. It's from Greece, from Italy, and from California. And they're muy, muy caros. Sí, esta es la competencia del productor de este caballero que producía este jugo de las hojas del olivo, ¿verdad? Y esta es su competencia. Uno de Italia, ¿Sí? Greece. Grecia y otro de la producción de California. Todos muy, muy caros. But he's trying to make a premium product just like these. Sí, pero él está tratando de hacer un producto premium tal cual como estos. Sí. ¿Pero esto se toma o es un aceite? Sí, but actually, los dos. Porque the research shows that it's very, very healthy. And now they're talking about having like a teaspoon a day, tablespoon a day. Sí, hay algunos
investigaciones que dicen que es muy beneficioso incluso tomar una cucharada de té al día. Entonces hay gente que está empezando a tomarlo como, quizás como un complemento alimenticio o algo así, que puede ser muy, muy bueno. So what they're trying to do is to change the mindset of the consumer to think about this as a health product, Sí, like medicine. sí, está tratando de cambiar la mentalidad del consumidor al decirle, mire, esto es como una medicina natural que les puede ayudar en su... Y que no entendí muy bien el agua, porque ¿cuál era el producto? ¿El agua? No, it's No. olive oil. Pero de esa de la hoja. The person produces the... Oh, it's a product separate. Yeah, sorry. Lo siento. Es los dos. Porque él necesita vender mucho because he needs to make as much money as possible. So he produced oil and also the other... Sí. Son dos cosas distintas. Entonces también, perdón, quizás no lo interpreté, yo tampoco lo había entendido así. Yo pensé que solo creaba y solo hacía este producto como jugo con las hojas. Pero no, él está usando también las hojas para crear este producto Como el paralelo, aceite. digamos. Pero también hace aceite de oliva y quiere generar un aceite de oliva premium, tal cual como estos que están acá. Por eso que dice que es su competencia. Disculpen, fue... Thank you for the clarification. Muchas gracias. So, por ejemplo, we show la gente all this information to give them feedback about each product. So we describe the product, the health benefits, the flavor profile, the awards that it's won, and the benefits of each package to help them make their decision about which product they like best. Sí, por ejemplo, esta empresa muestra la descripción del producto en la parte superior, muestra después los beneficios de salud, digamos, y también muestra las variedades, información de los diferentes tipos de aceites, ¿verdad? Y los beneficios de comprarlo en diferentes, o por qué está empacado de esa manera, por qué está, por ejemplo, en ese tipo de vidrio, para poder mantenerlo de mejor forma. Entonces, demuestran como todas las opciones de por qué está hecho de esa manera. Yeah, these are all things that are important to selling your product. Sí, estas son todas cosas importantes al momento de vender su producto. Volvemos, la descripción del producto, los beneficios saludables, digamos, como el perfil de los sabores y las cosas que tienen para poder darle mejor entendimiento a la persona que va a tomar el producto y cómo está presentado, ¿sí? También es de California y esto es de Oregon. So the entrepreneur from Oregon. And it's very new. It's 2023. So very young company, but he's trying to convey what's important about his product and talking about local for sure. Sí, esta es una empresa muy nueva, se empezaron el año pasado, 2023, pero una de las cosas importantes es que estaban tratando de salir adelante siendo una empresa local, digamos, ¿verdad? Una empresa que dice, este es un aceite 100% creado en Oregon. Entonces la persona que es de Oregon y que son 2 millones de consumidores en esa ciudad, dicen, bueno, este es de acá, entonces compremos de acá. Quizás más por sobre el que es de Italia, por sobre el que es de Grecia. Entonces dicen, bueno, y empiezan poco a poco a preferir el producto local. Sí. And the results were very interesting. So each one of these is a person. So we tested all these people, and then we looked at what they liked, and we broke it into basically two groups of people. So we have this group and this group based on their liking. And Sí, estos son como todos esos círculos o personas que están abajo, son las personas que fueron testeadas, ¿verdad? Y lo pudieron separar en 2 grandes grupos. And what we found, the big group, they actually really liked
the Oregon oil. It tested very, very well. So compared to these very expensive brands, Oregon is actually right at the top. Sí, se dieron cuenta también que este aceite que estaba hecho en Oregon, el del producto local, tenía un muy buen recibimiento y estaba dentro, como ustedes pueden ver los números, muy como en segundo lugar, pero por muy poco fue la diferencia en que el otro producto que era el de California le ganó. O sea, las personas lo prefirieron también, Sí. pero no porque era de Oregon, sino porque tenían un buen sabor o porque lo probaron y les gustó por sobre los otros. But in the second group, they really, really disliked the California oil. And this was okay, but not as good as the first group. So the point is that we need to sell to the first group of people that really liked the product. That's our target market. Entonces, vieron que habían dos líneas en el gráfico anterior. Entonces, los dos gráficos que acabamos de ver, el primero donde donde estaba muy parecida la diferencia entre California y Oregon, los dos principales, era el grupo, por ejemplo, de la izquierda, ¿sí? Y en el otro grupo etario, o el otro grupo de gente que probó y que testeó este producto, realmente no les gustó el de California. Entonces dicen, bueno, ¿a qué grupo tengo que venderle? Al grupo en el que prefirió por mucho el de Oregon. Entonces, ese es el grupo de gente al cual prefirió mi producto, o ese producto. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí. ¿Sí? Okay. So, again, like the last example, he used the location of Oregon to sell his product. And it had to taste good too, but he's using the place to sell. So it's the same thing with selling any of your products. Like this, has a branding of Oregon. It could be Chile, right? So or the Los Lagos region, like making sure that you are selling your place. Sí, es importante, dice que el producto se vende, o la persona que está vendiendo este aceite lo vendió en gran medida también porque era de Oregón, o sea, era como local. Y quizás algunos de los productos que ustedes tienen también puedan hacer lo mismo, decir, bueno, este producto es de, no sé, Puerto Vara, no sé, Ensenada, o de donde sea el lugar. Entonces, este lugar lo producimos aquí, tiene estos beneficios, el agua que pasa aquí es del hielo de no sé, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, finalmente se puede sacar el beneficio por la ubicación. También, maybe it's like the queso that is, an ingredient in Chile, but you are branding it. You're doing it better than any other region. Like you grow it better here or make it better in this region than any other. Sí. You can highlight that. Probablemente puedan ustedes decir que se cosecha, se produce de mejor manera en esta zona por diferentes motivos. Y por eso, este producto que ustedes tienen podría o debería ser elegido por sobre otro. O sea, hay que buscarle esta pequeña diferenciación que haría que el producto sea escogido por sobre otro. Or maybe you're just taking, a product and then that can be made anywhere, but you're putting, something about the region on the packaging. Sí, y también quizás pensar que este producto puede venderse en cualquier parte. A veces tendemos a pensar que solo nuestro público target o nuestro público al que queremos vender está aquí. Y a veces el público que podemos venderle está fuera de nuestro país. Entonces ahí ya el decir que es de Chile cambia todo. No estoy compitiendo con el vecino de Los Muermos que hace el mismo un queso parecido. Sino que digo, no, este es un queso de Chile. ¿Pero lo vendo dónde? No sé, en Brasil, no sé, en cualquier otro. Te hago una pregunta, pero supongamos en Estados Unidos, ¿hay una disposición a comprar productos de acá? She's asking, Would we want yes. Chilean products? If it's specific and special to Chile, sí. Si es específico y es, por ejemplo,
De la Patagonia, con Como el calafate, por ejemplo. Como, este solo se produce en esta parte del mundo, por esto, tiene estos beneficios. Ahí se preferiría. Entonces hacen una cerveza calafate, por eso que hay ciertas cosas que cuando se mezclan, no sé, de murta, ¿no? Exactamente, y que tienen beneficios saludables. Por ejemplo, con CREA de acá de Chile y CREA de Estados Unidos hacen como intercambio entre productos de generar un vínculo en eso o sobre todo el producto. She said if players were here from Chile, I think Yeah, I think it is. that question. Lo hemos, alguna vez lo hicimos, no es fácil. No es fácil enviar, es que no es fácil enviar productos alimentarios a Estados Unidos. Una vez que como todo profesional pudimos entender y digo, me los voy a llevar en la maleta. Y digo, 8 productos distintos de emprendedores de la quinta región. Y se los quitaron en el aeropuerto allá. Claro, que hay certificación. Exacto. Como el SAC nosotros acá. Exacto, se lo quitaron, Entonces, Pero se puede, porque Sí. exportamos salmones, sí, fruta y todo eso. Se exporta seguramente. El trámite Sí. que hizo no estuvo bien. Entonces, como para poder poner las expectativas bien, exportar a Estados Unidos es interesante, pero hay que tener una buena cantidad de certificaciones. Son estas certificaciones que hay que tener. Por ejemplo, el CREA hasta acá de Chile, no sé, dentro de todos los emprendedores que ustedes conocen, ubiquen y estudian, coger una cantidad y estudiarlo y hacerlo el valor para poder intercambiar cosas. Se puede en algún momento hacer, pero Podría ser. Dentro del marco un proyecto que esté destinado justamente a eso. Nos despierta una inquietud, en ningún sentido. Porque lo tuvimos. o sea, los productos no son diferentes, pero igual es novedad. Sí, lo sabemos. Incluso esta es la recomendación que tenemos, porque con emprendedores hemos trabajado. Es más fácil cuando uno quiere exportar, pensar en el mercado latinoamericano que en el mercado de Estados Unidos. Porque tú tienes que llevar O también porque en el resto de los países latinoamericanos no hay tanta innovación en alimentos como la de acá. Eso lo tengo más que claro. E incluso hoy hay algunas personas que dicen es más fácil llegar a exportar a Perú o Argentina que meter nuestros productos en el retail chileno, en los supermercados chilenos. Es tanta la cantidad también de cosas que te pide el supermercado nacional que obviamente hoy día incluso si tú buscas una buena persona que haga de broker, es más fácil hoy incluso exportar en Latinoamérica que meter los productos en ¿cómo se llama? En el supermercado. Pero, disculpa, también tiene que tener ser una empresa como Jumbo. Uno se podría así meter el producto en la empresa Jumbo porque no tienen plata. ¿No? Sí. Y ahí podrían. pero lo que pide Pero que tiene pero ojo, no recuerdo un nombre, pero también le podemos mandar información. En el caso del supermercado Unimark hoy día tiene un programa para que emprendedores puedan entrar. No me recuerdo el nombre. Andrea, si por ahí te acordáis el nombre del programa que tiene Unimark. Tiene una góndola completa. Entonces, uno pasa por fases. Jumbo también. Jumbo también lo tiene. Y la idea es que al principio tú partes en un solo supermercado y no con tantas exigencias. Y a medida que tú vayas avanzando en producir más y tener más certificaciones, tienes más posibilidades de entrar. Así que hay que siempre estar atentos a esas posibilidades. ¿Ya? Unimark y Jumbo tienen eso de emprendedores. Pero partiendo porque tienes que tener resolución sanitaria y que tienes que tener un nivel de producción que abastezca al menos un supermercado. Resolución sanitaria y también tienen tasas o HACCP. Es una certificación que tiene que ver con inocuidad alimentaria. Mucha gente lo pide. ¿Con qué cosa? HACCP o HACCP es un tipo de certificación que hay que tu planta está funcionando de una determinada forma y que tú estás cuidando de la seguridad alimentaria. Es una certificación. Y esa se saca, o sea, ¿qué programa? Está lleno de empresas privadas que lo sacan. Lo tienen. ¿Cómo se llama? HACCP. A, doble, 2C, C, con C.
TCP. Sí. Muchas veces piden. Sí, fui quitándole lo de que se estaba hablando, que ustedes aquí hacen de qué se trataba, pero no sé si hay alguna otra duda, ¿sí? Antes de continuar, no me voy. Una otra idea es muy típica de los Estados Unidos. Es que un producto con like a local ingredient. So like a cider that's made with, Marion berries, or organic ice cream with local strawberries, or a chocolate bar made with wine from Oregon. Sí, otra característica que tienen algunos productos es que fabrican un producto que es muy conocido, por ejemplo, helado o un jugo como una bebida energética, sidra, perdón, pero que tienen un ingrediente local, como por ejemplo les mencioné delante, la murta, ¿verdad? Que no se produce en muchos lugares y que podría uno decir, mira, este es una sidra de murta o una bebida energética o una cerveza de murta específica que le da una caracterización más local y más identitaria. También, like putting two people together. So like two people in the room taking their products and making something together. So like this is an example of an ice cream company that's working with a cheese company to make a blue cheese pear ice cream. They are known for crazy flavors. Sí, otra cosa que se puede hacer es juntar a dos empresas quizás distintas que trabajen juntas para crear un producto nuevo. Como por ejemplo aquí, una empresa South Strand, que básicamente es ice cream, ¿right? Sí, ellos hacen helado junto a otra empresa que hace quesos. Entonces se pueden juntar y fabricar sabores de helado con sabor a queso, ¿verdad? Con ingredientes distintos. Entonces dicen que se conocen mucho porque hacen algunos sabores raros o locos. O sea, pegan sus voladas de repente que uno ve en distintos lugares donde dicen, oh, mira, esto no lo había, no sé. So like one of their flavors is called Thanksgiving dinner with turkey and Uno de sus sabores es, creo que en Estados Unidos celebran algo que no lo celebramos acá, que es el Día de Acción de Gracias, que es el último jueves de noviembre, y ese último jueves ellos siempre comen pavo y varias otras cosas. Entonces hicieron un helado que se llama Día de Acción de Gracias, donde tiene sabor a pavo, sabor a varias otras cosas. Sí, y se vende, dice, porque obviamente como ese día, claro, todo junto. So again, this is a very good idea. The brewers in Oregon got together and they made a map of Oregon, and that people could follow the map to taste the different beer around the state. And so this one is over on the coast. This one is, in the mountains. This one is like Los Lagos. So again, using ideas to get people to try different products around the state. Sí, por ejemplo, Oregon es un estado muy parecido al nuestro, a nuestra región de los lagos, porque tiene mar, tiene cordillera, tiene parques nacionales, tiene mucho verde, llueve la misma cantidad que nosotros recibimos aquí más o menos, entonces muy verde, muy parecido a lo que nosotros tenemos, ríos, lagos. Entonces ellos hicieron esta opción de poder tener cervezas dependiendo del lugar donde esté ubicado. Entonces dicen, bueno, si está en la costa, toma esta cerveza donde está la foca y eso, que nosotros tenemos los lobos, ¿verdad? O si vas a las montañas, tomas la otra, que estás haciendo un trekking y te vas a tomar una cerveza, por ejemplo, mientras vas en el camino a la Laguna del Triángulo, y así con cada lugar, y es una idea de la que uno puede decir, mira, puedo tomar esto a partir del lugar donde vivo.
See, just like you guys were just talking about, this is an initiative that was started with small tiendas y entrepreneurs so that they could sell their products in local small stores. Sí, esta es una opción que hicieron varios pequeños emprendedores. Did they get together to sell their in a specific place? Or? The retailers do. So there's several different like convenience stores Sí. that will sell products of local Sí. entrepreneurs. Al parecer es algo parecido como lo que hace Unimark, ¿verdad? Donde les da un espacio a los emprendedores, obviamente bajo ciertas normativas, hay ciertas cosas que hay que cumplir para poder ingresar. Pero es algo que se hizo allá también, que decían, bueno, vamos a tomar emprendedores locales, vamos a darle un espacio para poder presentar sus productos, a ver cómo les va. Obviamente después de ciertos testeos y ciertas cosas, también, pero es una opción también de poder quizás agruparse y poder proponérselo a algún supermercado local, alguna cosa que se pueda vender. So tengo tres más. This is muy interesante porque it's the people that, you know, shoppers trust the most. And the people that they trust the most are farmers. So the people they don't trust the most is Facebook, YouTube, Twitter, you know, Walmart, even their doctor, they don't trust as much as farmers. So getting people who are making the food to tell the story is actually the most trustworthy to consumers. Sí, este pequeño gráfico muestra que las personas confían mucho más en los agricultores locales Sí. que lo que, por ejemplo, lo que dice las redes sociales. Es como lo que menos la gente confía, así como lo que yo veo, mira, esto lo produce en tal parte, sino que tratar de vincular el producto con estos agricultores locales que puedan darle la confianza a la persona que va a comprar, que su producto tiene una buena calidad, ¿sí? Y seguido por las universidades, incluso los doctores, así como si un doctor te lo receta, oye, haga esto o me recomienda otras cosas, no lo confían tanto como, según ese estudio, confían en los agricultores locales. Sí. Y también es muy importante to, people really like to taste your product, so doing in-store tastings, in-store samplings, Sí. helps to sell products. Ayuda mucho a la venta de productos cuando muchas veces hemos visto en algunos supermercados, no sé si ya no se hace tanto, ¿no? Probar productos en el supermercado. Sí. ¿Cómo tienes la información de los agricultores locales? Porque ahora casi todo es por redes sociales, entonces como que me genera una... Well, I mean, I assume it's, Ella asume que estén ustedes trabajando con los... que está ligado. Sí, que están ligados, por ejemplo, que usted produce, por ejemplo, no sé, queso. Usted está quizás en contacto con la persona que tiene las vacas que produce la leche, que es uno de los principales ingredientes, digamos. Entonces usted dice, mi queso está creado con esta leche de este campo, de este agua y de este tipo de vaca y todo. and it's really good to form those relationships. Sí, dice que es muy bueno hacer ese tipo de relaciones con los agricultores para poder sustentar de mejor manera el producto. Okay, so in conclusion, taste, number one, filling a need, so being unique, being special, and telling your story. Very important. Estos tres pasos, estos tres puntos, primero, el sabor, ¿sí? Algo que tenga un buen sabor y que a la gente le guste es lo más importante. Segundo, más importante, es que llene una necesidad o que pueda resolver algo que la gente necesita. Y tercero, contar una historia que esté relacionada con el lugar donde se produce y que pueda hacer el sentido a la gente por qué compro este producto por sobre. Okay, so I have a little game here, or a little trivia. Oh, sí.
Y el tema medioambiental, al menos en Estados Unidos, porque acá yo siento, no sé, que es súper importante como que la gente se fija en si el envase va a ser reciclado, es que la producción no impacte tanto el medio ambiente. Eso. The impact that the production has got on the environment, is it considered in the States too? Because here, usually you say, well, this packaging is recyclable, Sí, in Mexico sí. or something else, or whatever. Sí, pero el sabor es más importante. I mean, consumers always say it's important, but in the end, they always buy based on flavor and taste. Sí, se vende de alguna manera como que es importante que sea reciclado y que yo pueda, no sé, reutilizarlo para otra cosa, pero lo más importante al final de todo es escojo este producto porque es más rico que el otro. Sí. I mean, los doses make more. Si tienes la combinación sería, Do both. sería Sí. maravilloso, pero And I think into the future, it's going to get more and more important. sí, dice que en el futuro quizás sea más y más importante. Okay, Es so un juego, es a game, right? yeah, it's trivia. It's just a question. Ah, okay. I have a little prize. Ok, For hay whoever un premio, Sí. así que preparen sus notas. Un viaje, a leerse a pie. So I've done a lot of research with pears. It's like I told you, no, Yeah. it's a prize. Sí. A trip A trivia. to another town Yeah. on feet. That's funny. Or to Oregon. Sí. Sure. So, ¿sabes? Justamente lo que me impactó mucho fue que el sabor es sobre todo. Sobre los modelos de... Por ejemplo, teníamos una gran duda, nosotros queremos ver un tema de negocio de pizza. Entonces queremos iniciar. Entonces hablábamos de las distintas pizzas, pero también nos trajo la duda, oye, pero hagamos unas más pequeñas, unas más grandes. Pero ahora quedó muy claro que lo primero para comenzar un negocio, la primera línea es el sabor. Sí. He said that the most important impact on him, it was the main thing is the flavor. Sí. Because they were they're starting to think of how to prepare pizzas. And they say, hey, this size, we can create a different one or for different occasions. But she said, well, the most important thing, the main thing they have to focus on is the strength. Siempre. Sí. 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 And también, they will buy it again if they like the way that it tastes. Y también la van a comprar de nuevo si les gusta como sabe. Sí. But, you know, you can have beautiful packaging and they might pick it up. But if it doesn't deliver on taste and flavor, they won't buy it again. Sí, puede tener un embalaje perfecto, muy lindo y todo, pero si que no sabe bien y que no les gusta, no lo van a comprar de nuevo. Sí. Y tampoco lo van a recomendar. They will not recommend it to another Exactly. person too. Exactly. Por lo general uno siempre comienza al revés. Como que hace el producto, lo empieza a vender y después empieza a estudiar. Fantástico. She said, sometimes they go the other way around. We make the product, we start selling it, Yeah. and afterwards, we start making the research. Sí. Y después empieza que el cambio. Totalmente al Bueno, por eso creo que está diseñado, por eso creo que creas y diseñó esta instancia para que ustedes puedan entender lo importante de esta investigación previa al lanzamiento del producto. Just said that's why created this situation to help them to understand how important the research is before they launch. Sí. And it's muy fácil. I mean, questionnaire, and you ask people and you can get the feedback. Sí, dice que no es tan complejo, es fácil. Hacen su cuestionario que probablemente le van a compartir y con ese cuestionario llevan su producto a las personas, pruébenlo, notas y listo. Y con eso ya van a tener una idea general de qué cosas hay que mejorar, qué cosas tienen beneficios su producto y todo. And then they have data to show to a grocery store that people really like their product. They can prove. Y de ahí pueden probarlo a un supermercado, a un negocio local, que efectivamente ustedes hicieron estas pruebas en tantas personas con esta edad y ellos les gustó su producto por esto, por esto y por esto. Entonces así tienen un respaldo. El rango de edad ideal desde qué edad.
comenzar a hacer esta encuesta, dependiendo del producto, obviamente, pero como de qué edad podría ser más específico, 18 hacia arriba, 13, 14 años hacia arriba. What would be the age range that you would probably recommend to start The testing. Definitely 18 and over, unless it's a product that's specific to children. But it's always a little difficult with children. You have to make a very, very simplistic questionnaire. Sí, definitivamente sobre 18 años. Porque a menos que sea un producto que esté exclusivamente enfocado a niños y que adicionalmente haya que hacer ajustes en el cuestionario, porque tiene que ser un cuestionario muy simple, porque o si no, el adulto que está acompañando al niño mientras está probando como que ciertamente indica cuál es su preferencia. El niño como a veces no sabe cuál es cuál. Entonces, por eso que tiene que ser una, ojalá de 18 para arriba, a menos que, como le dije, sea algo muy específico para los niños. So the big companies that hire me are almost always looking for a younger demographic from like 25 a más o menos de 40 to 40, 45, porque estos, like, they're setting the trends. And so they want to know what that demographic likes. They're trendsetters. But they also have money to buy products. Sí, principalmente las empresas grandes, que dicen que son las que la contratan a ellas para hacer estos estudios, se enfocan principalmente entre los jóvenes de 25 hasta los 40, 45 años, que son aquellos que son como los que dominan el mercado en lo que es compras y producen el dinero para poder comprar. La gente madura como yo, porque la gente madura como yo, también She's saying, what about the older people? Yeah, see, I think es más importante la gente que usar el productos. See? I think that's the most important. Finding the people that are going to be using the product and buying the product. Those are the people that you care about. Yes. Sí. Sí, ella dice que ella piensa que es más importante las personas que usan el producto que aquellos que van a comprar el producto. ¿Sí? No tan solo ciertos rango etario, sino que todos aquellos que lo van a utilizar. All ages. Sí, todas las edades. Okay. ¿Más preguntas? ¿No? Vamos entonces con el juego para el pasaje a ver. Yeah. So does anybody know? How to tell when a pear is ripe? ¿Cómo pueden saber ustedes que una pera está madura? No. ¿Que se suelta del tallo? El sabor. Solamente un variety for color. Solamente uno. So that's not Dice the que answer. solamente hay una variedad de pera que se puede saber por el color, pero no es la respuesta correcta para todos. ¿Se suelta fácil de la rama o no? She says that when you pick it up from the branch, easily it's Well, that's amazing for the people that have pear trees. But for most of us that don't, okay. it's neutral. Dice, eso funciona para la gente que tiene el árbol de pera. Pero si tú estás en el supermercado no tenés la rama, no se Textura, puede ser. Texture. Okay, but it's not close. Por las semillas, el color de las semillas. Pero recuerden, chicas, que esta es una pera que no la estamos abriendo. Es una pera así que se ve. El olor, smell. No? ¿Cómo se llama? ¿Dónde va enganchado? No, pero acuérdate que es como del súper. En un negocio, ¿cómo sabes? Very close. Él dice que es muy cerca eso, como el, qué tan rápido puedo sacar la... Cuando está blandita No? Cuando está blandita la partecita y uno lo toca. Abajo, This one is el color de... when the part where the branch is Con la fruta. soft. Sí, sí. That's the correct answer. Bien. Porque la pera es la última, or like the avocado, los dos, that ripen from the inside out. So, so if we, if we feel this part, it's overripe because it's ripe on the inside first, primero. So if you go to the top and it's soft, then the rest of the pear is perfect. But most people don't know that, so they have mushy pears because they're overripe, because they wait for this part to be soft. Sí, entonces como madura de adentro hacia afuera, la forma de saber dice que es cuando toca en la parte superior
y donde está tocando el dedo pulgar, ahí, si está blandito ahí, porque ya el resto está listo. Porque si es que ya está listo afuera, o sea, la parte súper grande está madura, ya es porque ya se pasó. Porque ya, o sea, no te va a durar nada, digamos, la puedes llevar a la casa, pero te va a durar. Gracias. Sí. Por paring de pedido. Slice it. Sí, Entonces, esa es básicamente. Bueno, pero pasada mismo que Okay. Muchas gracias.